pesar de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que el Señor nos permita el reunirnos el día de hoy. Es un enorme privilegio, mientras que en muchos lados los cristianos sufrimos persecución. Muchos de nosotros tenemos ese privilegio de estar acá reunidos y poder alabar al Señor y venir a su palabra. Y eso no significa que, como hace poco vi una película que mostraba, y un cristiano, un pastor decía, que vive en un país donde hay persecución, decía: para nosotros no hay iglesia perseguida y una iglesia que no sea perseguida, porque toda la iglesia de Cristo está constantemente siendo perseguida, pero depende un poco de los países para saber cómo viene esa persecución, cómo viene ese acoso, cómo viene ese señalamiento de parte del mundo. Entonces gocémonos, porque a pesar de la persecución que vive el Evangelio y Cristo Jesús en todo el mundo, al menos nosotros podemos reunirnos el día de hoy. Eso da gozo, eso es ánimo de mucha alegría. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo sea llenándonos, sea dándonos sabiduría y fortaleza en esta mañana. Gracias te damos, Dios, por tu amor, gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por morir en la cruz, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, no solamente para alabar tu nombre y reconocer tu nombre y darte honra y gloria, sino también para escucharte a ti, para escuchar tu voz, para escuchar tus enseñanzas, para escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea dándonos sabiduría, fortaleza, Señor, discernimiento, para que tu palabra, Señor, la podamos poner por obra y que hoy podamos encontrar respuestas, Señor, que sacien, Señor, las dudas, sacien, Señor, la tormenta, sacien la ansiedad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Amén. Desde la semana pasada comenzamos una nueva serie y estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, basado en Gálatas capítulo 5. Y el día de hoy vamos ya a empezar a hablar un poquito, o mejor dicho, a profundidad de parte del fruto del Espíritu. Así que me gustaría que me acompañe a Gálatas capítulo 5, de Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semana pasada leíamos un poco el contexto de este versículo 22, que nos hablaba de la diferencia que hay entre andar en los deseos de la carne versus andar en el Espíritu. En el sermón anterior Luis nos decía que ese andar era como ir de un lugar a otro, el trasladarse de un lugar a otro, el caminar. Y el andar con el Espíritu era andar guiado, andar acompañado de Dios. Y el andar en los deseos de la carne era andar sin Dios, pensando en que nosotros ocupamos ese trono, que nosotros ocupamos ese lugar que solo a Dios le corresponde, y nuestros deseos toman lugar, por lo tanto nos comportamos desagradando a Dios. Y había dos puntos principales, ¿verdad? El andamos bien con Dios o andamos mal con Dios. No hay términos medios, o andamos bien o andamos mal. Y precisamente Gálatas capítulo 22 nos habla de cómo se ve la vida de un creyente que anda bien con el Señor. ¿Cómo se ve, cómo se nota la vida de un creyente que anda en el Espíritu? Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 5 y el versículo 22 de Gálatas, sabemos que no habla de frutos, sino habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Y usted dice, pero aquí veo varias cosas. Veo amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y entendemos que a lo que se refiere son a virtudes visibles en el carácter del creyente, que hablan de una vida que anda íntimamente ligada al Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a tomar la primer parte o componente del fruto del Espíritu, que es el amor. Y en eso vamos a estar estudiando el día de hoy. Ese primer ingrediente o elemento del fruto del Espíritu Santo, el cual no esté allí en primer lugar para volver tal vez el texto más romántico, ¿no? Como para decir, ay, el fruto del Espíritu tiene que ver con el amor y todo es bonito, y pues siempre pensamos en el amor, romantizamos el tema del amor, ¿no? Y pensamos que todo tiene que ver con corazoncitos, con maripositas, y
quisiera que hoy podamos ir a las Escrituras y veamos que no es casualidad o no es por romantizar el pasaje que Pablo escribe y pone como primer componente al amor. Y quisiera que me acompañe a la primera porción bíblica que vamos a estar viendo, porque también habla de un fruto. También hay una metáfora que habla de un fruto en otra porción de la Biblia, así que me gustaría que me acompañe en Juan capítulo 15. Ahora, en palabras de Jesús, vamos a ver qué dijo él acerca de el fruto. Juan capítulo 15. Y es el primer punto que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver 3 porciones bíblicas. La primera es Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17, y vamos a estar estudiando cada una de estas porciones y entendiendo un poco más a profundidad lo que Pablo nos quería decir con el fruto del Espíritu es amor. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Palabras de Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los que recogen y los que echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muchas veces hemos leído esta porción e incluso tal vez hemos escuchado la enseñanza acerca de esta metáfora que hace Jesús hablando de que Él es la vid y nosotros los pámpanos y el Padre es el labrador. Y muchas veces se nos enseña, nosotros podemos interpretar que los frutos tal vez son las acciones que hacemos, son las cosas que hacemos, como por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, esos frutos son las almas que tú puedes ganar para el Señor. Entonces Jesús quiere que tú ganes muchas almas. Y yo decía, amén, ¿no? Sí, tiene sentido eso, de que Jesús quiera que yo gane muchas almas. Pero cuando profundizamos un poco más en el pasaje, el versículo 5 dice que podemos llevar mucho fruto. Y el versículo 5 decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ese mucho fruto, el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, si permanecemos en Jesús, llevamos mucho fruto, y ese llevar mucho fruto glorifica a Dios. Entonces, en primer lugar, lo primero en lo cual yo me fijaba acá es que no solamente se habla de que podamos producir algo, ser fructíferos, sino que seamos muy fructíferos, tenemos muchos frutos. Entonces, y esto glorifica a Dios. Entonces, lo primero que yo quería comprender es, según el contexto de esto que dice Jesús, es qué significa ese fruto. ¿Qué es lo que me está hablando el Señor acá con ese fruto ya más específicamente? Para tener una mejor comprensión. El versículo 9 dice,
lo siguiente: como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Primero se nos llama que nosotros permanezcamos en Cristo, que los pámpanos permanezcan unidos a la vid, permaneced en mí. Y luego el versículo 9 aclara y dice que se nos invita a permanecer en su amor también. O sea, permanecer en Cristo y permanecer arraigados a Jesús no es otra cosa sino también permanecer en su amor, experimentar de su amor. Ahora, ¿Cristo nos ha amado? Por supuesto que sí. Nos ha amado de tal manera que dio su vida en la cruz. Y el permanecer en Él es experimentar ese amor, permanecer en su amor. Y luego el versículo 10, que para mí es la clave de toda esta porción, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, la manera práctica de saber que estamos permaneciendo en Cristo y experimentando su amor es guardando sus mandamientos. Va tomando forma un poco más. Entonces, ese fruto, o ese mucho fruto que nosotros a través de Cristo podemos llevar, que glorifica a Dios, habla de guardar sus mandamientos. Los frutos no solamente habla de ganar alma, de portarse bien con Dios, sino de guardar sus mandamientos específicamente. Pero si vamos un poquito más a profundidad, miren lo que dice el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que vamos más a profundidad y sabemos que el mandamiento específico del cual Jesús se refiere aquí es acerca de amarnos unos a otros. Entonces, ese mucho fruto del cual se está hablando acá, que glorifica a Dios, el cual podemos tener si permanecemos en Cristo y experimentando de su amor, es que nosotros amemos a los demás. Nos amemos unos a otros. Entonces va tomando un poco más de forma, ¿verdad? Porque yo entonces entiendo que lo que me quiere decir Jesús, sí, es verdad que uno tiene que obedecer sus mandamientos, pero en este contexto está hablando específicamente de amarnos unos a otros. Y en el versículo 17, que es el último, y cierra diciendo: esto os mando, que os améis unos a otros. Como conclusión, esto es lo que les quise decir: ámense unos a otros. Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos y este pasaje y estas palabras de Jesús, con lo que nosotros nos tenemos que ir luego de haber leído esto, es que Jesús nos manda amarnos unos a otros. Y hay toda esta metáfora o toda esta explicación para saber que no podemos amar si nosotros no permanecemos arraigados a Cristo, no permanecemos unidos a Cristo y no hemos experimentado de su amor en primer lugar. ¿Ok? Entonces, el fruto de permanecer en Cristo y experimentar su amor es amar. Y ese es el primer punto que quería resaltar en esta mañana. El fruto de permanecer en Cristo y experimentar su amor es amar. Sabemos que la palabra dice que todos los mandamientos y la ley se resumen en amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. ¿Y por qué no se usa tal vez la palabra honrar, respetar, alabar, aunque esto es parte de nuestra devoción y de nuestro amor a Dios? ¿Por qué se habla específicamente de esa expresión que, no sé, tal vez ha sido tan mal interpretada o tan mal usada en nuestros tiempos? ¿Por qué amor? ¿Por qué específicamente se usa ese sustantivo que más allá de ser un sustantivo es un verbo, porque es una acción concreta que el Señor nos manda a hacer? Bueno, ahí me gustaría ir al segundo punto o a la segunda porción que vamos a estudiar el día de hoy, aparte de Juan capítulo 15 que ya leímos. Vamos a Primera de Juan capítulo 4, que también nos habla ya un poco más a profundidad acerca de esto que ya vimos. Primera de Juan, estas fueron palabras de Jesús, pero acá en Primera de Juan, ya Juan, desde el versículo 7 hasta el versículo 21, ya desmenuza un poquito más esto, lo desglosa un poco más, ¿ok? Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 21. Va a sonarle muy parecido a lo que leímos en las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, pero va a ver que vamos a encontrar más desmenuzado el asunto y vamos a comprender mucho más.
Versículo 7, 1 Juan capítulo 4, dice: amados, amémonos unos a otros, porque, mira la razón, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Acá vemos entre todos estos versículos varias cosas que nos ayudan a profundizar un poco más. En Juan capítulo 15 vimos cómo Jesucristo nos dice: si permanecen en mí, van a llevar mucho fruto, y ese mucho fruto va a glorificar a Dios. ¿Okay? Y cuando vimos un poquito más, ese llevar mucho fruto tiene que ver con guardar sus mandamientos, específicamente el amarnos unos a otros. Pero cuando ya leemos esta porción en 1 Juan capítulo 4, ya nos dice por qué. Bueno, ¿por qué cuando nosotros permanecemos arraigados a Cristo, nosotros podemos experimentar su amor y llevar mucho fruto? Porque Dios es amor. Eso lo dice 1 Juan. Entonces hay una especie de ramificación un poco más detallada que nos ayuda a entender mejor. Yo permanezco arraigado a Cristo Jesús, arraigado a Dios mismo, y el experimentar su amor, entonces yo puedo percibir algo de Dios, que Dios es amor. No es que solamente expresa amor, no es que solamente de vez en cuando ama, sino que Él en su esencia es amor. Es un atributo de Él, es su esencia misma. Eso lo vemos en el versículo 8, versículo 16. 2 veces se nombra en toda la porción: Dios es amor. ¿Ok? Luego de eso, el versículo 9 y el versículo 10, leo nuevamente, dice: en esto se mostró el amor de Dios. Si Dios es amor, entonces debemos saber cómo es que Él muestra su amor. El versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, a ver, aquí Juan dice, quiero que quede claro lo siguiente: Dios es amor, ¿ok? Y Él muestra ese amor, muestra su esencia al enviar a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. El verdadero amor consiste en eso, en la acción de Dios dando a su Hijo para que venga a morir por nosotros. Eso es verdadero amor, ¿ok? Y ni se crean que es un afecto que nació de sus corazones. No, nació en el corazón de Dios, porque Dios es amor. Él nos amó primero y en eso consiste el verdadero amor. Eso es lo que nos dice el versículo 9 y el versículo 10. Y luego de eso, que ya entendemos que Dios es amor y que ese amor se ha mostrado por medio de enviar a su Hijo para morir nuestros pecados, el versículo 14, 15 y 16 de la porción que leímos dice lo siguiente, y habla acerca de nuestra esperanza, nuestra fe. Versículo 14, 15 y 16 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ok, entonces entiendo que la permanencia en Cristo Jesús es por medio de la fe, ¿verdad? Yo me mantengo arraigado a la vid, hablando un poco de Juan 15, por medio de la fe. Y yo testifico que ese amor es real, porque yo he creído que Cristo Jesús vino a morir por mis pecados. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros vemos esto de aquí, en el versículo 13, que es un versículo antes de lo que acabamos de leer, vemos que hay una prueba, una certificación, algo que nos hace realmente estar seguros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 13, y me parece bastante importante que lo note, porque esto es lo que va a conectar un poco con lo que vemos en Gálatas capítulo 5. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ok, entonces entiendo en Juan 15 que permanecer en la vid, permanecer en Cristo Jesús, nos hace que llevemos mucho fruto para la gloria y honra de Dios. Y ese mucho fruto es que nos amemos unos a otros. Y en 1 Juan se añade un poco más. Se dice, ok, porque es que tú permaneciendo en Cristo Jesús, porque es que tú cuando permaneces en Cristo Jesús experimentas de su amor, porque Dios es amor. ¿Y cómo muestra Dios ese amor? ¿Cómo muestra Dios ese amor? Por medio de Cristo Jesús al morir en la cruz. Y tú miras el Evangelio y te quedas totalmente cautivado por ese amor de Dios. ¿Ok? Y luego de eso sabemos que permanecemos en Cristo Jesús, lo que hemos visto en Juan 15, por medio de la fe. Por medio de la confianza que tenemos en el amor que Dios nos ha mostrado. ¿Ok? ¿Sí ven cómo se desglosa un poquito más? Pero luego dice que ¿cómo nosotros sabemos que permanecemos en Él? Porque nos ha dado una certificación, nos ha dado una seguridad. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo. Se nos ha dado al Espíritu Santo, que certifica que nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios. Y luego termina ahondando un poquito más en lo que ya habíamos visto en Juan 15, que nos amemos unos a otros. Versículos 11 y 12 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en Él. Y así mismo el versículo 17 en adelante hasta el 21 habla precisamente del amarnos unos a otros. ¿Ok? No se contrasta con las palabras de Jesús, sino que más bien se detalla un poco más. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo entiendo acá? ¿Y qué es lo que yo puedo concluir acá? ¿Cuál es la segunda cosa que a mí me gustaría que usted se lleve? Aparte de saber que el fruto de permanecer en Cristo y experimentar su amor es amar a los demás. Lo siguiente que yo quiero que se lleve, después de haber leído esta porción en 1 Juan 4, es que ahora sé que el Espíritu Santo que mora en mí no solamente es evidencia de la fe que he puesto en Cristo, sino que es mi guía, mi consuelo y motor para todo lo que Dios me ha enviado a hacer y hacer. Hacer y hacer. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo en Gálatas, cuando escribe la carta a las iglesias en Galacia, pone en primer lugar el amor en el fruto del Espíritu, porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos capacitados y guiados y conducidos, en primer lugar, antes que cualquier cosa, a amar. Ok. ¿Cómo se entiende esto un poco más? Porque entendemos que la obra del Espíritu Santo me lleva a poner siempre la mirada en ¿quién? En Cristo. Conocemos que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor es cristocéntrica. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestra ¿quién? A una sola persona, Cristo Jesús. Entonces cada vez que yo voy a las Escrituras, que es palabra del Señor, que fue el Espíritu Santo que inspiró todas estas palabras, aquí nos muestra a Cristo. Entonces, ¿cuál es la obra suprema del Espíritu Santo en nosotros? ¿Darnos dones? No. Vamos mucho más en esencia, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Antes de darnos dones, antes de darnos habilidades para servirnos unos a otros, lo que hace el Espíritu Santo es poner nuestra mirada en Cristo Jesús.
Esa es la obra suprema, sublime del Espíritu Santo. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Con todas las escrituras que tenemos. Todas las escrituras dan testimonio que Jesucristo es el Salvador. Entonces el Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de esa comunión que tenemos diariamente con Dios, nos lleva ¿a qué? A poner nuestra mirada en Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús a través de las escrituras, entonces somos cautivados por su amor. Somos totalmente cautivados por el amor, ¿verdad? Cuando vemos el Evangelio, ¿qué pasa cuando vemos el Evangelio? Quedamos totalmente anonadados porque primero entendemos que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios, estamos enemistados con Dios y necesitamos un Salvador. Y entonces viene el gozo en nuestros corazones de que tenemos una oportunidad suprema de poder reconciliarnos con Dios y que Él mismo, no es que nosotros podemos ganarnos con alguna acción, sino que Él mismo nos ha amado, porque en su esencia mismo está el amor. Y Él nos ha amado. ¿De qué manera? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¡Wow! Y nos quedamos totalmente cautivados con eso. Aunque tardamos a veces algún tiempo en comprenderlo, en digerirlo, pero nos quedamos cautivados con esa verdad. Es que nadie me ha amado así. Nadie me ha amado así. Tal vez nuestro Padre daría nuestra vida por nosotros, pero mi enemigo dando la vida por mí, no, ¿verdad? A lo mejor tal vez un padre da la vida por su hijo. Pero Cristo Jesús dando la vida aún cuando éramos pecadores, aún cuando nosotros vivíamos rechazándolo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos amados aún cuando nosotros éramos pecadores. Fuimos amados por el Padre y de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Juan capítulo 3, ¿verdad? Y entonces sabemos y quedamos cautivados por ese amor, quedamos totalmente cautivados por ese amor, que ponemos nuestra fe en Él. Ponemos nuestra fe en Él, ¿verdad? Usted es mi hermano en la fe. Amén. Entonces usted ha puesto su fe en Cristo Jesús. Al poner su fe en Cristo Jesús, usted ha creído y ha experimentado su amor. ¿Y cuál es la evidencia de que hemos creído? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu cada día? Recordarnos esa verdad. Recordarnos cuánto nos ama Dios. Porque al venir las Escrituras vemos a Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? La muestra del amor de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda cada día el amor de Dios poniendo nuestra mirada en Cristo. Y de esa manera sabemos que permanecemos en Dios. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios? Por la obra del Espíritu Santo cada día en nosotros. Por esa obra perfecta que nos lleva a mirar a Cristo Jesús y saber que somos amados. Pero hay algo más. Cuando yo miro a Cristo Jesús, yo veo un modelo. Yo no veo solamente un concepto o no veo algo subjetivo. Yo veo algo objetivo, una persona. Cristo Jesús. Y Cristo Jesús me dejó un ejemplo, me dejó un modelo a seguir. Él caminó en medio de nosotros. Y no solamente descendió de los cielos, dijo, aquí estoy, soy el Hijo de Dios. Ahora yo, santo, puro, perfecto, voy a morir en la cruz. No fue así. Nació como uno de nosotros, se hizo hombre, vino a servir a su pueblo, caminó en medio de nosotros, nos enseñó cómo lidiar con las situaciones diarias de la vida y luego de un tiempo fue el momento de ir a la cruz. Entonces las Escrituras, es decir, el Espíritu Santo, me lleva a mirar a Cristo Jesús, porque en Cristo yo no solamente veo crucifixión, sino que en Cristo yo veo un modelo de vida a seguir. Veo cómo puedo yo también vivir y hacer y ser como Cristo. O sea, yo no solamente veo la crucifixión de Cristo, que es verdad, nos tiene anonadados con tanto amor, sino que veo un modelo. Por eso es que el Espíritu Santo nos capacita más. No es algo, hermano, escúchame, no es algo solamente espiritual, porque a veces decimos, oye, ok, yo necesito amar más a mis hermanos, por eso voy a orar más. Está bien que usted ore más, porque necesita ser fortalecido en el Espíritu Santo, pero necesita también leer más las Escrituras. ¿Por qué necesita leer más las Escrituras? Porque cuando usted va a las Escrituras, va a ver a Cristo revelado en las Escrituras, y Cristo le va a enseñar a amar. Cristo le va a decir, yo soy el amor verdadero. ¿Quieres amar de verdad? Mírame a mí, imítame. Eso le va a decir Cristo en las Escrituras. ¿Quieres verdaderamente amar como Dios te ha amado? Imítame. Porque con el mismo amor que el Padre lo ha amado, Él ha amado. Y con ese mismo amor nosotros estamos llamados a amar. ¿Sí me debe entender?
Si ve cómo se va desmenuzando un poquito más, y vamos a desmenuzarlo más todavía en el tercer punto. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Hemos hecho de esos pasajes un poema que le dedican los chicos a las chicas a los chicos. ¿Sí o no? Usted va a alguna librería cristiana y encuentra tazas, peluches, con todo el desmenuzado 1 Corintios 13. Acompáñenme, 1 Corintios 13, y vamos a ver un poquito más. Y meditemos un poco en lo que Pablo quería decir acá, a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Entonces, el primer punto, para ir recapitulando el primer punto, entendíamos un poco en Juan 15, acuérdense la primera porción, Juan capítulo 15, vimos, ¿verdad? Jesús es la vid verdadera, nosotros los pámpanos permanecemos en Él, y al permanecer regados en Él y experimentar de su amor, entonces podemos llevar mucho fruto, y eso glorifica a Dios. ¿Ese mucho fruto qué es? Guardar sus mandamientos. ¿Y cuál mandamiento? El amarnos unos a otros. ¿Quedó clarito, verdad? Ese fruto es amar. Okay. Y después, cuando fuimos a 1 de Juan capítulo 4 y entendimos todo esto, teníamos que Dios es amor y que Dios ha mostrado su amor por medio de Cristo Jesús y que nosotros hemos creído en Cristo Jesús por medio de la fe y que hay una prueba de todo eso. Es evidente. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y ahora que ha venido a morar en nosotros, ahora el Espíritu Santo nos capacita y nos guía para que podamos amar. Entonces ahora el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos enseña a amar. ¿Cómo lo hace? Mostrándonos a Cristo en las Escrituras. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora en el tercer punto, 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor. Leamos del versículo 1 al versículo 13. No son muchos versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo que vemos aquí primero es que el amor es superior a todos los otros dones del Espíritu Santo. ¿Okay? Lo segundo que vemos es que es superior a las buenas obras que podamos hacer y a cualquier sacrificio que nosotros podamos entregar a Dios. Y es mayor, el último versículo termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor, y en otras versiones dice el más importante, el más grande, el más sublime, es el amor. Más que la fe y más que la esperanza. Okay. ¿Y qué es lo que nosotros quisiera que profundicemos acá? Y es que implícitamente en estos versículos, como yo les decía anteriormente, nos está mostrando el Espíritu Santo, a través de la carta de Pablo, que Cristo Jesús es el único que nos puede enseñar a amar. Entonces, pero si aquí ni nos nombra a Cristo, nos está hablando del amor. Ok, yo quisiera que por un momento que usted deje de tomar estos versículos como algo que usted quisiera hacer por otra persona. Porque siempre decimos, ¿no? Ay, el amar, debo aprender a esperar, debo ser sufrido, y romantizamos un poco a ese amor que tenemos unos con otros. Pero yo quisiera que piense un poquito más allá y usted vea, cuando comienza a hablar del amor desde el versículo 4, y ustedes fíjense en cada cosa práctica o cada rasgo distintivo del amor y aseméjenlo a Cristo Jesús. Y para que se le haga más sencillo, yo le voy a invitar
para que usted en vez de la palabra amor ponga la palabra Cristo. Y leamos desde el versículo 4 en adelante. Dice: el amor es sufrido, ¿verdad? Cristo es sufrido. Y veamos si se contradice algo. Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cristo no se goza de la injusticia, Cristo se goza de la verdad, porque Él es verdad. Versículo 7 dice: Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hasta la muerte en la cruz. Cristo nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hasta ahí nomás. Si nosotros dejamos de romantizar un poco y llevar al amor a esos afectos que tenemos unos a otros y nos concentramos en ver a Cristo Jesús como la esencia misma de lo que es el amor, bien queda la palabra Cristo en cada una de las cosas que describe Pablo en 1 Corintios 13. Y se ajusta perfectamente. Y usted dice: pero guacho, estás cometiendo una herejía, estás poniendo una palabra que no está ahí. Yo lo que quiero que entienda usted es que cuando Pablo escribió esto, no estaba pensando en el amor que nos tenemos de pareja tal vez. No estaba pensando solo en ese amor, no estaba pensando solo en el amor que nos tenemos entre amigos, entre familias, no estaba pensando en el amorero. Tal vez muchos hemos escuchado, ¿verdad?, de las clases de amor, de cómo en griego hay un amorero, que es el amor hacia el sexo opuesto dentro del matrimonio. Tal vez hemos escuchado el amor filial o filios, que tiene que ver con el amor fraternal, ¿verdad? Pero acá Pablo está hablando del amor ágape, el amor de Dios. ¿Y yo cómo conozco el amor de Dios? En Cristo Jesús lo conozco. Entonces, lo que escribe Pablo, ¿usted cree que Pablo se puso a pensar? Ok, voy a pensar en el amor que se tiene una pareja o un matrimonio y voy a escribir lo que viven los esposos dentro del hogar y voy a poner el amor, todo lo sufre, todo. ¿En quién estaba pensando Pablo? En Cristo. De allí conocemos cuál es el verdadero amor. Todo lo que tenemos en 1 Corintios 13 es una muestra de lo que Cristo hizo. ¿De quién es Cristo en esencia? Y se ajusta perfectamente con la vida de Cristo, ¿verdad? Tiene mucha coherencia. Cada cosa que dice del amor es lo que Cristo hizo en forma práctica durante los años que estuvo viviendo acá en la tierra en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué hago esto, hermanos? Porque yo quisiera que nosotros sepamos que el amarnos los unos a los otros es fruto del Espíritu Santo, por cuanto el Espíritu Santo nos capacita y nos enseña bajo el modelo de Cristo a amar. Y es posible hacerlo. Es posible hacerlo siempre y cuando sigamos el modelo de Cristo. Sí es posible amar como Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo, que cada día nos da la fortaleza para poder hacerlo y nos enseña cómo hacerlo. ¿Cómo nos enseña? Mostrándonos a Cristo. Y yo cuando veo 1 Corintios 13 acerca de lo que es el amor, yo veo a Cristo Jesús allí. Yo no puedo ver otra cosa. Y con ese amor ágape es que el Señor nos manda a amarnos unos a otros. Con ese amor ágape es que nos manda a los esposos a amar a las esposas a los esposos. Los padres hacia los hijos hacia los padres. Con ese amor ágape, ese amor sacrificial, que solamente lo podemos aprender de Cristo Jesús, es que nosotros verdaderamente estamos glorificando a Dios. ¿Qué quiere Cristo cuando nosotros permanecemos en Él? Permanecemos arraigados a la vid. ¿Qué quiere Cristo? Que llevemos mucho fruto. ¿Qué es ese mucho fruto? Que cumplamos el mayor y más grande mandamiento. Amemos. Pero amemos bien. Amemos como Él nos amó. No como nosotros pensamos que es amar. En la actualidad se ha manoseado tanto, se ha transversado tanto lo que es el amor, que lo hemos reducido solamente a afectos sentimentales, emocionales. Alguien nos dice algo bonito, me ama y lo amo. Alguien me trata bien, y decimos que amamos, escúchame bien, decimos que amamos objetos, amamos este libro, amamos las mascotas,
yo amo comer este plato de comida. O sea, ¿sí me explico? Hemos llevado y reducido al amor. Y no digo que esté mal estas expresiones, lo que digo es que a veces se han quedado solo allí, como esos afectos naturales que tenemos por un objeto, una comida, un animalito, una persona. Y se han quedado allí. Y creemos que eso es amor. Cuando nos sentimos bien, entonces decimos, ay, es que me siento bien al lado de esa persona, es que me siento bien con este animalito, me siento bien haciendo esto, lo otro. Entonces decimos, yo amo esto, yo amo lo otro. Y ahí nos quedamos. Creemos que el amor solamente son afectos del corazón, sentimientos y emociones que tienen que ver con alegría, con... Pero cuando ya no nos producen alegría, cuando ya no nos producen satisfacción, decimos, oh, ya no, ya dejé de amar. Pero aquí dice que el amor permanece. Aquí dice que el amor no se envanece. Dice que el amor es para siempre. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo puede existir el divorcio entonces? ¿Cómo puede existir el divorcio si decimos que nos casamos por, ay, que la amaba, y se acabó el amor en medio del caminar? ¿Por qué? Porque no andamos conforme al Espíritu. Eso es lo que dice en Gálatas, andamos conforme a los deseos de la carne, los deseos de la carne. ¿Y la carne qué quiere? ¿Qué quiere? Y Luis se tomó la prédica anterior para explicar todos esos pecados que son de la carne. La carne quiere satisfacer sus deseos o sus instintos sexuales, sus instintos emocionales. Quiere satisfacer cosas que son terrenales, la vanidad. Quiere satisfacer todo eso. Entonces, y a eso le hemos puesto amor. A eso le hemos tratado de encasillar en esa palabra tan sublime y tan perfecta que solamente proviene de Dios y conocemos en Dios, que es amar. Y por eso nos equivocamos tanto al referirnos del amor. Y entonces entendemos cómo la gente puede un día amar y después de unos años, unos meses ya no amar. Porque no están amando con el amor de Dios. Están viviendo y están andando, están caminando conforme a los deseos de su carne. Como decía Luis la semana pasada, ¿quién está en el trono de el yo, la carne? La naturaleza pecaminosa está ocupando el trono de su vida. Pero cuando nosotros somos quitados y viene Cristo a sentarse en su trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros le obedecemos. Y Él que ha dicho, algo sencillito: imítenme, sean como yo les enseñé a vivir. ¿Qué hizo Él? Amar. Su vida fue una expresión de amor, la más grande expresión de amor. ¿Se entiende, hermanos? Si amamos, somos como Cristo y haremos lo que Él nos manda hacer. Miren las implicaciones de amar. Si usted ama, usted va a ser como Cristo y usted también va a hacer lo que Él hizo. Si ve que va mucho más allá de los afectos naturales que podamos tener. Es mucho más profundo que eso. Y para concluir, si yo pudiese resumir lo que vimos en Juan capítulo 15, en primera de Juan capítulo 4, y lo último, ¿cuál fue la última porción? Primera de Corintios 13, son esas tres porciones que hemos estado viendo. Nosotros podemos concluir entonces que el fruto del cual habla Pablo en Gálatas, que es el amor, solamente se lo logra si permanecemos en Cristo Jesús, somos capacitados y enseñados por medio del Espíritu Santo, y esto termina convirtiéndose en lo más importante en el ser y el hacer del creyente. ¿Sí me explico? Si pudiese resumirlo en una frase todo lo que he dicho yo. Lo voy a repetir otra vez. Estoy tratando de unir los tres títulos de los cuales hablo. El fruto de permanecer en Cristo Jesús, que es el amor, solamente lo logramos estando arraigados a Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso glorifica a Dios y eso honra a Dios. ¿Okay? Y ese fruto que es amar, solamente lo podemos hacer cuando somos capacitados y enseñados por el Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nosotros, nos capacita y nos enseña a amar. Cuando andamos
en el Espíritu. Y para finalizar, entendemos que ese amor, el cual tenemos por la obra del Espíritu Santo, vivimos por la obra del Espíritu Santo, es lo más importante en el ser y el hacer del creyente. Amén. No sigo más, porque después se nos va a hacer muy difícil, pudiésemos quedarnos hablando acá toda la tarde acerca del amor. Yo creo que esto es suficiente para que usted pueda indagar más todavía. Esto es solamente el abrebocas, son los conceptos básicos que usted necesita conocer y saber y experimentar acerca de lo que es el amor de Dios. Porque cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, nosotros no debemos comprender mal y creer que son esos aspectos emocionales que tenemos. Entonces, yo tengo el Espíritu, por eso es que yo amo a todos, amo a las personas y también amo todo lo que hacen. Entonces, vivimos en una época, ¿no?, de mucha tolerancia, de mucha aceptación, donde aceptamos fácilmente el pecado con la excusa de que amamos y debemos amar a nuestro prójimo. Entonces aceptemos todo, aceptemos sus errores, su pecado, aceptemos todo, no hay ningún problema, amémonos todos, y todo es un arcoíris, multicolor. Entonces cambiamos las leyes, cambiamos el razonamiento lógico, que hay que amarnos, ¿no? ¿Y tú eres cristiano? No parece, porque no amas. El amor es tolerarnos unos a otros. Estoy siendo sarcástico porque así se escucha. En serio, así se escucha el mensaje actual, siglo XXI, ¿verdad? Hermanos, no es lo correcto. La Biblia es clara. Cristo Jesús es el verdadero amor. Cristo Jesús es el verdadero amor. ¿Usted no conoce a Cristo? Usted no puede amar. Así de sencillo. No conoce a Cristo, usted no puede amar. No está capacitado para amar si usted no conoce a Cristo Jesús. Ok, y una vez que usted cree en Cristo Jesús, pone su fe en Cristo Jesús, lo conoce, hay una evidencia de aquello. El Espíritu Santo viene a su vida. Y cada día Él le va a mostrar a Cristo, le va a mostrar a Cristo, le va a mostrar a Cristo. Y cuando le muestre a Cristo, le va a mostrar 1 Corintios 3 y le va a enseñar todo al detalle cómo es que usted debe comportarse. Amén. Oremos al Señor, hermanos, y que Él nos ayude, en serio, nos ayude a cada día poder no solamente conocer el modelo de Cristo, porque usted lo puede conocer abriendo la Biblia, pero hay muchos que podemos leer la Biblia todos los días, pero ser muy desobedientes. El llevar mucho fruto es guardar su mandamiento, es decir, ponerlo por obra, practicar el mandamiento de Dios, que es amar. Pero si usted no ha experimentado el amor de Dios, nunca vamos a poder hacerlo. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo no solamente nos enseñe, sino que nos fortalezca cada día, para que Él nos ayude y sea más allá de ese, porque la gente lo toma así, ¿no?, ese ente espiritual que hay dentro de mí, que Dios mora en mí, ay, qué bonito. Entonces, y es Espíritu Santo, la santidad, no, que transforme nuestro corazón, todos nuestros afectos, de manera que podamos amar como Él nos ama. Que nos transforme, ¿me explico? Que nos fortalezca para que en eso que nos hemos transformado ahora, ser hijos de Dios, ser verdaderos hijos de Dios, permanezca para siempre. Sea algo constante, no sea algo de días, sea constante. Vamos a ver.